Déjeme en estos momentos enlazarme con el ingeniero Gerardo Castilleja, corresponsal del Executive Intelligence Review, para hablar de los momentos difíciles o tal vez complicados que se viven en torno a las fuerzas militares, tanto en México como en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos hay situaciones que comentar. Ingeniero, gracias por su paciencia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Hay mucho que hay que comentar y esto que dices me parece muy apropiado, Vicente, porque sí, tenemos reacomodos y particularmente lo que acaba de hacer Trump de despedir al secretario de Defensa, a Esper, que bueno, en voces de militares autorizados como el propio exsecretario de Defensa de Alemania, Willy Wilmer, él dijo sin pelos en la lengua, dijo, esto que hizo Trump de quitar a Esper es para evitar un golpe militar. Y no lo está diciendo cualquier militar, lo está diciendo un militar de experiencia. Y ahora lo que vemos es que en la primera presentación que tuvo el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Miller, bueno, lo que anunció es que se van a retirar tropas de Afganistán. Y esto que está lográndose ya es debido precisamente a que se está quitando del Pentágono a un sector que se había opuesto. Durante 4 años, Trump ha estado forcejeando con un aparato militar que quiere quedarse en Afganistán y en Irak y en muchos otros lugares. Entonces tenemos que aquí hay un cambio que está ocurriendo porque el propio secretario, el nuevo secretario Miller, está diciendo, pues miren, el pueblo norteamericano es un pueblo que no es un pueblo de guerras perpetuas. Nosotros, eso va en contra del propósito de los padres fundadores de esta nación. Entonces, hay que recordar, si uno pone en el YouTube, Vicente, pone ahí en el YouTube Eisenhower Military Industrial Complex y le va a aparecer un video donde en 1961 el general Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, dice claramente, tengan cuidado de que este complejo militar industrial no se apodere de los Estados Unidos. Y lo que tenemos es que este complejo militar industrial, pues sí se ha apoderado de los Estados Unidos, en gran medida porque es uno de los negocios más grandes que hay en el mundo, y que pues el hecho mismo de quedarse las tropas, pues significa, es escandaloso, ¿no? Porque las guerras en gran parte son privadas. Los que habituallan al ejército son empresas privadas. Los que fabrican las armas son empresas privadas. Los que hacen los uniformes. Todo es un conglomerado de intereses privados. Claro, por eso es que Trump, desde que comenzó su presidencia, empezó a decir, oye, pues a mí no me gustan las guerras, pero yo sí sé a quién le gustan. Le gusta a este complejo militar industrial. A él sí le gusta. Entonces, ¿por qué? Pues porque fabrican bombas, fabrican armas. Yo publiqué hace unos días un Twitter diciendo, con 5 aviones F-35, cada uno de 90 a 100 millones de dólares cada avión, son los que vende Estados Unidos. Con 5 aviones hubiera sido suficiente para detener la plaga de langostas que ataca y sigue destruyendo regiones enteras, vastas regiones de cultivo de granos en sureste de Asia, en África, en las zonas más pobres, en Etiopía. Basta con eso para darnos cuenta de esta tremenda operación, y yo creo que esto nos debe poner para pensar, Vicente, que hay un cambio, y hay republicanos también que se oponen y que sacaron declaraciones ayer diciendo, realmente alarmados, diciendo, esto que está haciendo Trump y que le están obedeciendo los altos mandos militares, va a ser igual, retirar las tropas, va a ser igual de humillante que cuando Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam en 75 y tuvimos que salir con la cola entre las patas. Y nuestros socios en Afganistán se van a sentir desprotegidos. ¿Por qué ese lenguaje? Porque es un gran negocio la guerra, la muerte es un negocio.
Entonces, yo quería dar este contexto así inicial para que se vea por qué Trump está pudiendo hacer estos retiro de tropas, precisamente porque movió a este conjunto de este grupo de militares, pues que estaba de acuerdo con el complejo militar industrial. Y entonces uno puede poner esto en contexto, Vicente. ¿Por qué entonces ha habido toda esta pues discusión tan grande de que ya se tiene que dar por sentado de que se perdió en las elecciones, de que todos los recibimientos, los reconocimientos que ha recibido Biden eliminan la necesidad de hacer de cualquier clarificación de los votos, porque pues ya es un hecho que ganó y hasta el propio consejero de seguridad de Trump, O'Brien, dijo, pues esto ya se coció, este arroz ya se coció, porque tenemos una elección que ya está hecha. No, ayer hubo una conferencia de prensa entre Sidney Powell y Giuliani y presentaron 9 puntos precisamente de los grandes problemas que tuvo la elección, la falta de transparencia. Ahora, hay juramentaciones, testimonios juramentados. O sea, los testigos que van saben que si mienten, se pueden ir a la cárcel por décadas, porque una testificación juramentada es muy grave. Entonces, la gente que está testificando que pues fue testigo de fraude, de que se contaron los votos equivocadamente, se metieron a la máquina 2 veces, no llevaban los sellos, esta gente está testificando. Entonces, bueno, se están reuniendo las pruebas de lo que prometió el equipo legal, lo estamos reuniendo. No es fácil, que apenas llevamos 17 días de la elección y tenemos apenas una semana para demostrar que hubo un proceso sistemático de falta de transparencia. Así que yo diría que en contexto, Vicente, tenemos que ver lo que está moviéndose en el gobierno de Estados Unidos y por qué se quisiera que llegara un nuevo aparato de gobierno de acuerdo con esta agenda del complejo militar industrial. Yo creo que por ahí tendríamos que verlo. ¿Hay algunas coincidencias con México en este sentido, en términos militares? El poder militar, el poder político, ingeniero. Sí, yo creo que sí. El tema es muy delicado. Yo creo que hay que investigar mucho más. No me atrevería a hacer una formulación en este momento, pero lo que sí queremos que no se pierda de vista. El proceso que ha habido para destruir a las Fuerzas Armadas de América Latina es un proceso que comenzó con George Bush padre. De hecho, un libro muy leído en las Fuerzas Armadas mexicanas, que se llama El complot para eliminar a las Fuerzas Armadas de América Latina, lo editó nuestra agrupación. Voy a poner el vínculo en mi Twitter para los que gusten, donde mostramos que hay un plan para ir reduciendo las Fuerzas Armadas como un plan básicamente de sometimiento y de control. Entonces, no hay que desconectar nunca que los prolegalizadores de drogas en el mundo, como George Soros, ¿verdad?, son ampliamente conocidos por estar también vinculados a los fraudes electorales. Se vio y se ve ahora con las máquinas electorales que sucede que la compañía Dominion Voting pues es de un socio de Soros, un socio importante, Sir Mark Malloch, que es el dueño del software que se usó para las máquinas de votación en los Estados Unidos, software que está demostrando que pues se puede hackear, o que incluso está hecho para facilitar una transferencia de votos. Esto es público, no estamos inventando nada. La empresa Smartmatic, que es la que hizo el software para la compañía Dominion, pues es la que está diciendo, pues están en los tribunales, ¿por qué ese software es tan manipulable si supuestamente debe ser lo más seguro de las máquinas de votación? Entonces, estamos hablando de un conglomerado de intereses financieros, junto con un complejo militar industrial que se nutre de todas estas guerras y que son los que están oponiéndose a cualquier cambio que haya, desde sacar las tropas hasta permitir que haya un cambio en la orientación económica de los Estados Unidos y por supuesto del mundo. Yo lo pongo en consideración
y por supuesto sé que la relación militar entre México y Estados Unidos tiene que ser una cooperación muy amplia. Tenemos problemas grandes comunes, una frontera muy grande, transitada por narcotráfico, que convierte a una de las zonas más difíciles y por lo tanto es indispensable la comunicación. Yo creo, ese es mi particular punto de vista, Vicente, que se van a entender bien este nuevo equipo militar en los Estados Unidos por esta orientación que ellos tienen de no más guerras, de buscar que haya cooperación, ¿no? Que regresen los Estados Unidos a lo que originalmente fueron concebidos, una nación industrial que provee a las demás naciones, ¿verdad?, los medios para poder comenzar sus propios procesos de industria y desarrollo, ¿verdad?, y que esto se mantenga a través de una cooperación que debe existir y que ha pasado por muchos problemas, muchos. Una mención final, me parece muy adecuado que el propio gobierno mexicano esté hablando de que con Obama pues se llevó a cabo una de las operaciones más sucias que ha habido, que fue la operación Rápido y Furioso, donde el Departamento de Justicia pues le dio armas al narco mexicano. Y esto pues si no es escandaloso, no sé qué es escandaloso entonces. Se las dio con el supuesto plan de rastrear dónde iban las armas. Armas de grado militar, no armas que se compran en una armería de la esquina de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque, y bueno, hay acusaciones de que Obama facilitó no solamente el narco, sino también que él facilitó a las acusaciones del general Flynn, por ejemplo, que estaba del lado de Al Qaeda, que estaban financiando a los terroristas. Son acusaciones graves. Por lo tanto, creo que esto es un momento muy importante poner las antenas muy bien puestas. Me agrada mucho saber que el secretario de Defensa mexicano está poniendo también en claro la lealtad al presidente. Necesitamos trabajar juntos y saber que México puede, ¿verdad?, junto con sus Fuerzas Armadas, salir adelante como la república que nuestros padres fundadores quisieron que fuéramos, ¿no? Hidalgo, Morelos y todos los demás, Juárez, querían que fuéramos una república. Bueno, hay que cumplir ese deseo histórico y para eso pues creo yo que los patriotas somos mucho más que los que no quieren a México. Ese sería mi comentario. Disculpa la extensión. Oye, ingeniero, nada más antes de que te despidas, ¿y de aquí para dónde? Donald Trump sigue sin conceder. Por un lado hay algunos que dicen que se le están acabando las opciones legales. Todo parecería indicar que va para largo esto. Algunos señalan que hay una estrategia de Donald Trump para evitar que se certifique las elecciones. Seguimos oficialmente sin un presidente electo en Estados Unidos. Eso es cierto, no hay presidente. El colegio electoral no ha determinado. Y es cierto que la próxima semana se cumple el plazo para certificar los resultados. Eso es cierto. Que todo indica que los plazos sí se van a cumplir, o se deben de cumplir, para no añadirle más irregularidades a esta elección. Ahora, hay que reconocer, el equipo de Sidney Powell está haciendo un trabajo realmente impecable. Las argumentaciones, yo empecé a ver las argumentaciones legales, son contundentes. Claro, apenas se están empezando a mostrar pruebas. La elección fue apenas hace 17 días. Entonces, reunir el volumen de pruebas no es sencillo. Pues hay que nada más considerar que para cuando Gore estaba mostrando que había habido, Albert Gore, allá por el 2000, estaba tratando de probar que se le hizo fraude en Florida, tardaron 34 días para recolectar la información de un solo estado. Y estamos hablando, aquí hay estados complicados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, con todo tipo de complicaciones. ¿Se le puede confiar entonces, a una esperemos persona que se cumplan los plazos, a pesar del trabajo enorme, y que pues se demuestren las pruebas, ¿no? Se demuestren las pruebas. ¿Se le puede confiar a una persona como Sidney Powell, que acusa a Hugo Chávez de conspiración? Hugo Chávez, que murió en el 2013, no lo digo yo, ahí están los audios, ahí están las imágenes, ingeniero. Sí, fue el 9º punto que pusieron en la conferencia de prensa. Creo, a mí también me parece que se exageró. Ella estaba diciendo que el software, ¿verdad?, que se utilizó ya se venía utilizando desde tiempos de Chávez,
¿verdad? Y que el financiamiento pudo haber venido por ahí también. Ahora, que se investigue. Yo lo que creo es que cualquier elección, Vicente, que tiene esos rasgos de no haber sido legal, bueno, pues si no hay nada que temer, pues que se abran los votos. Y si las máquinas de votación resulta que no son confiables, pues se cuentan las papeletas. Yo creo que eso es lo que cualquier nación democrática o que presuma ser democrática tendría que hacer, y todos deben de colaborar, que se abra. Y si requiere extender los plazos, yo creo que legalmente la Constitución norteamericana, bueno, no estoy seguro si se permita la ampliación de plazos, pero que se cumpla por ahora en el plazo fijado, que presenten pruebas y que el votante norteamericano quede satisfecho, porque lo que se está viviendo en el mundo no es una situación ordinaria, lo hemos dicho en tu programa, te agradezco que se pueda aquí insistir. Estamos viviendo tiempos absolutamente extraordinarios, con una pandemia que no va a resolverse pronto, con una deuda de 2.000 billones, o dicen los estadounidenses, 2 trillones de dólares de deuda impagable en bancarrota de los grandes grupos financieros. Eso le pone una presión tremenda a toda la economía, donde los bancos quieren más rescates y que se jalen los presupuestos y que se imprima dinero para que ellos sigan en esa estructura de especulación, castigando las economías. No son tiempos sencillos, no son tiempos ordinarios. Por eso tampoco necesitamos que haya argumentos ordinarios. Tenemos que ser muy creativos para echar a andar otra vez la economía mundial basado en la cooperación. Trump no puede solo, nadie puede solo. Pero ¿qué tal una alianza de países? China, Rusia y los Estados Unidos cooperando por un nuevo sistema financiero. ¿Quién puede contra ellos? ¿Qué grupo de intereses o de bancos pueden contra 3 potencias como Rusia, China y los Estados Unidos? Ahí sí podrían estos presidentes, si cooperan, darle un viraje y darle al mundo una esperanza de que se pueden corregir todos estos errores en la economía, en todo lo que se ha venido equivocándose este sistema que pues está claramente desfalleciendo. Ingeniero, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los lea y para que los comparta? Claro, ahí pueden poner en el Twitter, estoy subiendo constantemente este libro del complot, vale la pena que lo conozcan, fue un bestseller en las Fuerzas Armadas. De hecho, el Ejército Mexicano publicó una edición para el oficial mexicano, muy importante, se llama El Complot para eliminar a las Fuerzas Armadas de América Latina. Lo voy a poner y ahí está nuestra página en web también para que nos sigan, y próximamente voy a poner el Facebook. Muy bien, pues le agradezco, ingeniero Gerardo Castilleja, por acompañarnos en Sin Censura, y nos vemos muy pronto por acá. Muchas gracias, Vicente, un placer. Hasta luego. Cuídese, ingeniero.